Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Jennifer Vargas, hoy por Alejandra Forero. Comenzamos nuestro primer bloque de noticias con una nota local. La Oficina de Servicios de Renta y Asuntos del Consumidor le urgen a los negocios que cumplan con las leyes de protección al consumidor. Durante el 2013, la Oficina de Servicio de Renta y Servicios al Consumidor atendió más de 125 quejas de consumidores que llamaron para solicitar información o intermediación. Entre otros, se puede concluir con que hay muchos establecimientos que botan los recibos cuando se trata de sumas altas. Otra conclusión a la que se llegó es que por lo general tanto el consumidor como el establecimiento deben acostumbrarse a la idea de que esta organización tiene la tarea de atender las quejas de los consumidores y que supervisa las leyes sean respetadas en los establecimientos. La impresión general es que cuando alguien presenta una queja, la persona tiene que seguir con el procedimiento de preguntar qué pasó en su caso. En ocasiones, los encargados de los establecimientos se vuelven hostiles hasta llegar al punto de convencer al cliente a que no tome pasos legales o incurrir en agresiones físicas o verbales. Es de resaltar que el consumidor es de un vital valor económico para garantizar la continuidad del comercio y el crecimiento económico de la isla, y necesita sentir confianza en el mercado cuando realiza sus compras. Y finalmente, el edificio de Dimas y DAO es declarado seguro tanto en salubridad como en seguridad. Finalmente, después de que la evaluación tuvo lugar y algunas instancias hicieran las pruebas necesarias, fue declarado seguro el edificio de Dimas y DAO, después de haber estado cerrado por un periodo. De tal manera que desde hoy jueves los trabajadores reanudaron sus labores y entrante el lunes quedará abierto nuevamente para los servicios al público. Las personas que tenían citas para el 13 y el 14 de noviembre pueden pasar a Dimas desde el próximo lunes. Mañana comienza el censo del sector primario en la isla y se extiende hasta enero de 2015. Ahora que el censo económico está llegando a su primera etapa de finalización, el Departamento de Agricultura, Cría y Pesca, junto con la Oficina Central de Estadísticas, tendrán un censo del sector primario en la isla, comenzando desde el 14 de noviembre y finalizando en enero de 2015. Durante este censo serán visitados todos los agricultores, los pescadores y criadores de animales. El propósito es obtener datos sobre sus actividades financieras, los productos que producen o cultivan y su dependencia de recursos, como por ejemplo el agua. Con los datos obtenidos, las instancias gubernamentales y del sector privado pueden trabajar sobre una planeación estratégica y formular un manejo confiable y duradero. Y como es costumbre, el Departamento de Agricultura, Cría y Pesca, junto con CBS, espera la cooperación de todos los productores durante este censo. Las autoridades aduaneras de Colombia denunciaron irregularidades en los controles de la Guardia de Venezuela, en donde parten caravanas de camiones completos de contrabando. En este video grabado con un celular se ve cuando los 16 camiones provenientes de Venezuela vienen en caravana e ingresan a Colombia con mercancía de contrabando. Cuando la policía fiscal y aduanera intentó detenerlos, se produjo la azonada a las oficinas de la DIAN instaladas en el puente internacional Francisco de Paula Santander que une los dos países. Fueron agredidos las instalaciones a piedra, roto algunos vidrios, no hubo saqueos. Según Ricardo Sierra, jefe de operaciones de la DIAN, quienes ingresan esta mercancía son bandas de contrabandistas organizadas que hacen presencia en la zona de frontera. Necesitamos elementos de fuerzas para combatir bandas organizadas de contrabandistas que están actuando, que tienen una organización delictiva. Para las autoridades aduaneras, el primer filtro para evitar ingreso de contrabando de Venezuela a Colombia está fallando. No entendemos cómo camiones 600 y volquetas con mercancía procedente del territorio venezolano ingresan por un puente habilitado si hay control efectivo de las autoridades venezolanas. En lo que va corrido del año, 4 veces han sido atacadas las instalaciones de la DIAN que están ubicadas en los puentes internacionales que unen a Cúcuta con Venezuela. En México, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Guerrero ha traído a la luz muchos otros delitos similares que han quedado impunes ante las autoridades concernientes. Miran con tristeza, dolor y desesperanza
Ellos son los familiares de los otros desaparecidos, no los de la Normal, sino los que fueron levantados meses o años atrás en Iguala Guerrero y sus alrededores. Porque todo el tiempo vivimos en una constante de temor, de miedo, de angustia, pero asimismo de esperanza, de que algún día volveremos a ver a nuestros hijos, que es lo que más le pedimos a Dios, volverlos a ver. Hoy, a propósito de las investigaciones de Ayotzinapa, quieren depositar una prueba de ADN para que la PGR haga un cotejo con los 30 restos humanos que hallaron recientemente en 10 fosas clandestinas. Porque esos cuerpos que encontraron en las fosas tienen familia, ¿sí? Entonces las familias que están aquí son personas que tienen algún familiar desaparecido y no tienen paz. La Asociación Gobernanza Forense de Londres ofreció financiar 500 pruebas genéticas para que sean tomadas por la Universidad de Durham. En su primer día de convocatoria, acudieron poco más de 200 familias a la parroquia de San Gerardo en Iguala y esperan hacia los días siguientes que lleguen al medio millar. Estas personas vienen a registrar los datos de sus familiares desaparecidos para poder tener la oportunidad de ingresar sus datos a una página de Ciencia Forense Ciudadana, en la cual Inglaterra va a donar 500 pruebas de ADN gratis, ¿sí? Para poder enlazarlas con la información que tiene el gobierno mexicano. Hay quienes buscan no solo a un familiar. Al esposo de Victoria lo sustrajo un grupo armado de su hogar en la colonia Rincón Marqués de Iguala por la madrugada del 7 de agosto de 2013. En esa fecha también desaparecieron 3 de sus hermanos, campesinos que ya no regresaron a casa. Pero no puse demanda ni nada porque nos amenazaron. Me amenazaron cuando yo empecé a pegar de chopolantes de mi esposo. Todos ellos de cualquier forma necesitan saber dónde están sus familiares. Y pues tantas fosas que se han encontrado, pues ya al menos de que si ya no viven, pues al menos tener sus restos y sus cenizas para tener a dónde llorarles o llevar a mis niños, e incluso yo llevar a mis niños y decirle aquí está tu papá o aquí están sus cenizas o algo. Con imágenes de Jorge Ibarra y Uciel Icona, Salvador Maceda, Azteca Noticias. En medio del furor por la alerta mundial del virus del ébola, el Departamento de Salud de Puerto Rico ha confirmado que hay ciudadanos procedentes de uno de los países afectados por esta epidemia, pero está siendo vigilado. ¿Representan una amenaza para la salud pública de Puerto Rico y el Caribe? Julio Rivera Saniel nos tiene los detalles. La confirmación ha venido en voz del Departamento de Salud. Según la información ofrecida, se trata de un grupo no determinado de ciudadanos de uno de los 3 países de África afectados por el virus. Los portavoces del departamento tampoco pudieron precisar cuánto tiempo exactamente llevan en la isla, pero sí confirmaron que están siendo monitoreados. Se toman unas acciones de vigilancia, de monitoreo, ya sea directo o no directo. El monitoreo responde a que los ciudadanos que tienen total libertad de movimiento en Puerto Rico provienen de uno de los países de África afectados. De las 54 naciones que componen el continente africano, Guinea, Sierra Leona y Liberia han reportado casos. Los protocolos del gobierno de Estados Unidos establecen que si un ciudadano de alguno de estos países toca territorio estadounidense, deberá ser monitoreado por 21 días por riesgo de desarrollo del ébola. Existen 4 clasificaciones: alto riesgo, riesgo moderado, bajo riesgo o ningún riesgo. Los ciudadanos que se encuentran de visita en Puerto Rico han sido clasificados como de bajo riesgo por su procedencia. Para que usted tenga una idea, el monitoreo consiste en llamadas regulares por parte de funcionarios del Departamento de Salud para que estos ciudadanos digan si han presentado o no síntomas relacionados al ébola. Hasta el momento, ninguno los ha presentado. ¿Y qué piensan los ciudadanos sobre estas medidas? Para algunos son pasos necesarios para evitar el avance de la enfermedad. Eso está muy bien, porque estoy tomando medidas muy importante para precaver. Para otros, exagerado totalmente. Yo creo que sí hay que tomar las precauciones, pero no a esos extremos. La verdad es que si uno se pone a estudiar, qué es lo que dicen, si tú no tienes síntomas, si tú no has estado cerca de nadie que tiene síntomas, si tú no has estado en contacto con esto, pero que tenemos que usar es la razón, y el razonamiento te dice que entonces tú no estás en riesgo. En cualquier caso, aunque el monitoreo de estos ciudadanos identificados en suelo puertorriqueño continúa, lo cierto es que no representan amenazas según Salud. No representan un riesgo para la salud pública, no hay necesidad de por qué restringirles el movimiento a estas personas, no son personas que estén enfermas ni que estén demostrando ningún síntoma de ébola, no estuvieron en contacto con ningún paciente de ébola. Julio Rivera Saniel, Noticentro.
Jóvenes mexicanos demostraron la semana pasada durante un concurso organizado por la NASA que pueden organizar una misión a Marte. Son adolescentes mexicanos, algunos apenas unos niños, y ya pueden organizar una misión a Marte. Lo demostraron la semana pasada durante un concurso internacional organizado por la NASA en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Se trataba más que nada de ir a colonizar Marte y hacer diferentes propuestas conforme a la filtración de agua, creación de robots o también llamados rovers, protecciones para el calor, etc. Durante 3 días se enfrentaron distintos retos. Construyeron un robot para explorar la superficie marciana. Diseñaron un domo que serviría a los futuros colonizadores humanos para habitar el planeta rojo. Y hasta crearon un escudo que protegería a su nave ficticia al ingresar en la atmósfera. Y después pasamos a la parte de construir un protector térmico con el que podemos proteger en ese reto a un huevo. Tenías que pensar mucho, tenías que usar mucho la lógica, también tenías un presupuesto limitado en donde no te podías dar el lujo de gastar todo tu dinero. Lo mejor de todo, arrasaron en la competencia. Se quedaron con el primero y el segundo lugar. Pero en realidad nos sentimos muy bien, porque había gente de universidad que ya habían acabado carreras de mecatrónica, ingeniero aeroespacial, etc. Y pues ganarles para nosotros fue un gran logro. Fue muy interesante, sobre todo porque pues al verlos tan pequeños, haciendo ya los experimentos científicos que implica llevar una misión a Marte. Su premio, $5,000 para el primer lugar y la oportunidad de realizar un vuelo en gravedad cero. Es el resultado de meses de preparación. Ellos tenían que trabajar en equipo, desarrollando alguna investigación o alguna práctica, algún experimento. Y pues allá básicamente ya nos dijeron explícitamente de qué trataba ya la actividad. Ahora, el futuro está en sus manos y sus sueños no tienen límites. A mí me gustaría estudiar ingeniería en mecatrónica o en aeronáutica y especializarme en física o en astronomía. Ser constante es lo que me ha ayudado a estar aquí en este momento, porque en los 7 años que llevo nunca me he salido de la escuela. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Momento de un corte comercial, pero quédate con nosotros, ya volvemos con más aquí en Pulso Latino.